¿Qué tal? Soy Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law, y es un enorme gusto estar con ustedes nuevamente en este extraordinario programa académico, único, no solo en México, sino en América Latina, en materia de tecnologías de la información, y TICAD, que organiza Aprende MX, la Dirección General de Televisión Educativa, y Huawei. Bienvenidas, profesoras y profesores, a este curso. Nuevamente les agradezco sobre todo la disciplina y el entusiasmo con el cual ustedes están participando en este muy selecto grupo de capacitación al cual ustedes tienen acceso. Quiero decirles que el concepto de entornos de innovación en tecnología educativa, el ciclo Mastercard de TICAD con Huawei, tiene todavía algunas clases restantes. La de hoy me parece absolutamente apasionante, ya lo verán en un momento más. Tiene que ver con la transformación digital y la nube. Un concepto que expliqué en mi presentación pasada y que es vital para comprender cómo los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas, la sociedad y el Estado en general se pueden transformar digitalmente. Tenemos también una conferencia más el día 1 de diciembre, que es la transformación en la nueva economía digital, una mirada educativa del presente, y terminaríamos el 8 de diciembre con la conferencia sobre inteligencia artificial, la educación y las tecnologías disruptivas. Al final del masterclass, como ya empieza a ser habitual, habrá una serie de preguntas y respuestas que esperamos de todos ustedes. Si no, será también un pequeño diálogo entre el expositor, el invitado y su servidor. A quienes se inscribieron, por cierto, en el NOC, en estas conferencias a través de México X, les recordamos realizar las actividades correspondientes de cada masterclass para que puedan obtener su constancia de participación. A diferencia de la vez pasada, donde tuve la oportunidad de extenderme y generar mi propio speech, hoy no lo voy a hacer. Hoy quiero ser muy respetuoso de nuestro invitado, una gente a la que aprecio mucho y admiro más, y le doy la más cordial bienvenida a Alfonso Jiménez Lara. Pero antes de que lo escuchen, quiero que por favor veamos su semblanza. Adelante. Alfonso Jiménez Lara, líder de Mercadotecnia Estratégica de Soluciones en la Nube para Huawei Latinoamérica, LATAM Strategy Cloud and EBT. Licenciado en Informática por la Universidad La Salle, realizó la maestría en Administración de Empresas, MBA, Master Business Administration, con mención honorífica en esa misma institución educativa. Es un profesional con más de 30 años de experiencia en la industria de tecnología de la información, gestión de ventas, gestión y desarrollo de ventas de canales, marketing estratégico de tecnologías de la información y gestión de proyectos, desarrollo de software, outsourcing y servicios. No puedo darle la palabra a Alfonso si antes no les comento lo siguiente. Les decía que es en la nube donde se van a llevar a cabo los procesos de transformación digital. La nube es probablemente lo que yo le llamo el elefante en la habitación. Mientras estoy hablando con ustedes, está entre nosotros, está mediando nuestra relación. Cuando ustedes están con sus redes sociales, media la relación entre las redes sociales. Todo lo que tiene que ver con almacenamiento, cómputo, procesamiento de datos, producción de nuevos productos y servicios, pero en general lo que es la transformación digital de la sociedad se da en la nube. Pero quiere decir que la nube entonces es una especie de fábrica de la imaginación. ¿Y cómo no lo va a hacer? ¿Cómo no va a ser esta fábrica de imaginación? Y es un privilegio para Alfonso vivir ahí, si las nubes finalmente son las hermanas mayores de los sueños, como diría el poeta Efraín Huerta. Alfonso, tienes la palabra y platícanos todo sobre este apasionante universo. Gracias, Jorge, muy amable. Efectivamente, como amablemente nos has comentado, el proceso de transformación digital en los últimos 2 o 3 años en la región latinoamericana ha sido muy interesante, y en este año de pandemia, en 2020, ha sido aún más acelerado el proceso de transformación digital y
el llevarlas a las organizaciones, no importando sus tamaños, no importando si son públicos, privados, de la globalización hacia la digitalización, nos ha permitido entonces tener un nivel de adopción mucho más rápido de la nube. Y si me permiten, voy a presentar en mi pantalla para empezar con la temática. Muy bien, listo. Empecemos. En continuidad con el programa de los entornos de innovación de educación tecnológica, el día de hoy vamos a hablar del enfoque educativo que debemos de conocer en la comunidad académica acerca de Big Data, acerca de la nube, Cloud Computing, sus diferentes entornos, opciones, configuraciones, que no solo las hay en México, no solo en la región latinoamericana, sino también a lo largo y ancho de todo el planeta. Y vamos a revisar algunos temas complementarios. Si hablamos de Big Data y Cloud, tenemos que hablar entonces de Analytics y tenemos que hablar también de inteligencia artificial. Muy bien, bienvenidos a todos de nuevo y gracias por acompañarnos. Soy Alfonso Jiménez del Departamento de Estrategia de Huawei en la región latinoamericana. ¿Cuáles son los temas en los que vamos a estar trabajando el día de hoy? Vamos a tener una breve introducción de lo que es Big Data, cómo se compone, algunos de los beneficios, no solo a nivel empresarial o corporativo, sino también gubernamental, en la academia y también a nivel particular en cada una de las personas. Vamos a analizar también el término de analítica, la analítica de los datos, analytics, cómo se complementa y cómo se robustece con plataformas de inteligencia artificial e inteligencia empresarial. La nube, como cuarto punto, convirtiéndose en el habilitador de este tipo de soluciones y también así tecnologías como Edge Computing, la hiperdescentralización del cómputo, acercar el análisis, el procesamiento de la información en donde ésta sucede, en donde ésta se genera. Y finalmente, en el quinto y último punto de este contenido, vamos a revisar algunos ejemplos de la vida real en México y en la región latinoamericana. ¿Qué se está haciendo en el tratamiento de Big Data, Analytics, Cloud, inteligencia artificial y Edge Computing? Bienvenidos entonces a todos de nuevo y arrancamos. Hemos escuchado hablar en diferentes foros, en diferentes publicaciones o inclusive en periódicos y revistas especializadas acerca de lo que Big Data es. Sin embargo, en la medida en la que leemos, en la medida en la que investigamos, el dato va creciendo. Hace apenas 2 años, en el 2018, la volumetría global de datos, es decir, la cantidad total de datos que circulaban en el planeta hace un par de años, era más o menos de 4.4 a 4.6 zettabytes de información. Un zettabyte es una unidad de medida. Más adelante vamos a ver una tabla comparativa. Y de ese 2018 a este año 2020, que lo hemos vivido prácticamente conectados, hoy trabajamos de manera remota, hoy tomamos clases de manera remota, tomamos cursos y capacitaciones de manera remota, escuchamos conferencias, leemos libros de manera remota, jugamos en plataformas de videojuegos de manera remota y nos comunicamos con nuestros familiares, nuestros clientes, amigos y comunidades de manera remota. Toda esta información, cada vez que una persona, una comunidad, una universidad, un gobierno interactúa, una persona compra o vende, una persona recibe un producto, un servicio o cotiza en línea, incrementa este volumen de información que hemos comentado. Como puedes ver en esta lámina, alrededor de Big Data hay muchos componentes. Tema de analítica, cientos y cientos de megabytes de información siendo generados segundo por segundo, sistemas de almacenamiento, tecnologías que procesan este tipo de información, canales de comunicación, la Internet misma, entre otros. Entonces, 2018 cierra a nivel global con 4.4, 4.6 zettabytes de información. Este año 2020, en donde todos estamos desde un esquema virtual operando, viviendo, estudiando y trabajando, lo vamos a cerrar con un cercano volumen de 60 zettabytes de información. De 4.4 en 2 años a 60 zettabytes de información. La pregunta es, ¿qué nos depara
entonces el año 2025, el 2025. Diferentes analistas, consultores e integradores de soluciones estimamos que para el año 2025 vamos a oscilar a nivel global en una volumetría de entre 180 y 200 zettabytes de información. Eso es mucha información, eso es muchísima información. Estábamos preparados por un crecimiento exponencial tan rápido. Sabemos procesar la data, sabemos interpretarla, sabemos comunicarla, sabemos entregar llave en mano a quien nos pide o nos consulta la información, lo que está buscando. He ahí los grandes retos que tienen estas soluciones de Big Data y Analytics para entornos familiares, personales, académicos, empresariales, de gobierno, comunidades de estudio, entre otras. Entonces, recuerda, 4.4 zettabytes 2018. Casi 60 zettabytes al cierre de este año, 2020, es decir, en un mes más, y en el 2025, entre 180 y 200 zettabytes de información. Pero, ¿qué es Big Data? ¿Cómo se compone? ¿Por qué crece tan rápido? ¿Cuándo empezó a ser generada esta data? ¿Cómo debemos de darle tratamiento? En realidad no existe una sola definición de lo que Big Data es. Puedes encontrar varias decenas de definiciones, pero lo que es cierto es que es un conjunto de activos. No nada más es software, no nada más es intangible, no nada más son servidores, no nada más son sistemas de almacenamiento o los medios de comunicación a través de los cuales viajan o se transmiten esos datos. No es únicamente tu teléfono celular, sino es un conjunto de activos que entre ellos se converge un alto volumen a una alta velocidad y de una gran variedad de información que al día de hoy y desde hace ya algunos pocos años requiere de innovadoras prácticas de procesamiento. Aquellos viejos servidores que conocíamos hace algunos años en algunas universidades o empresas ya no son suficientes, ya no tienen la arquitectura, ya no tienen las características para poder procesar las velocidades y capacidades y seguridad de información que hoy se demandan. Y a través de estas prácticas de procesamiento vamos a obtener una mejor comprensión de tantos datos que me van a ayudar, me van a permitir como alumno, como profesor, como director en una universidad o director en una empresa o como estratega de alguna unidad de negocios, el tomar mejor una decisión o un conjunto de decisiones y automatizar procesos. Aquellos procesos que sean de alto riesgo y quizá de altos costos, en la manera en los que los pueda automatizar, Big Data, Analytics, Cloud Computing, la nube, me lo van a permitir hacer. Ahora, Big Data es un término que se le da a grandes, muy grandes y complejas cantidades de información. No es lo que vive en tu disco duro en tu computadora, no es lo que vive exclusivamente en todos los discos duros de tus compañeros de la universidad o de tu escuela. No es solamente la información que vive en tu empresa o en un solo gobierno. Son grandes cantidades que con los métodos tradicionales o inclusive a mano serán imposibles de procesar, de salvaguardar, de transmitir, de analizar. Y si hacemos uso de bases de datos tradicionales, que vamos a llamarles bases de datos estructuradas, piensa en Excel. Recuerda cómo trabajas en Excel. Renglón por columna. Esa es una base de datos estructurados. Renglones por columnas en donde puedes identificar campos, nombres, direcciones, teléfonos. No importa que esta base de datos en Excel crezca muchísimo todos los días. Eso no la convierte en un componente exclusivo de Big Data. Pero aquí lo interesante es que entre diferentes técnicas de procesamiento de información estructurada y no estructurada, hay diferentes retos que no nada más es capturarla, no nada más es validarla, no nada más es almacenarla, métodos de búsqueda o compartición, transferencia, análisis o visualización, sino que son diferentes métodos de tratamiento. Muy bien. En la siguiente lámina vamos a ver algunas acciones que realizamos todos nosotros al trabajar en un esquema conectado en tu celular, en tu tableta, en tu máquina de escritorio, en tu portátil,
en alguna televisión inteligente, en algún dispositivo que esté interactuando con Internet. Lo que debemos saber todos, y que quizá nadie nos los había dicho, es que todo lo que realizas en Internet deja una huella digital, deja un rastro digital. Todo aquello que buscas, descargas, compras, rentas, envías o recibes, tiene una huella digital. Entonces, nosotros generamos datos cuando navegamos en Internet, generamos datos cuando enviamos un mensaje en la plataforma de nuestra preferencia, cuando trabajamos en redes sociales, cuando escuchas en alguna plataforma de música o video algún contenido de tu preferencia, estás dejando una huella digital, un rastro. Al igual cuando enciendes tu GPS para ir de un lugar a otro, cuando antes salimos a la calle, o te subías en algún servicio prepagado o pospago de transporte. Y de igual manera, cuando elaboras o realizas transacciones comerciales, tus hábitos de consumo, los productos que así tú de manera concurrente pides, los colores, los tamaños, las marcas, las presentaciones, todo deja una huella digital. Y todo esto va acrecentando el tamaño de Big Data, no solo en tu máquina, no solo al negocio al que le compras, no solo al banco a través del que pagas o donde hiciste el depósito, no solo la factura que solicitaste o el medio de entrega que prefieres, sino a nivel más amplio, a nivel fiscal, a nivel seguridad, entre otros. Y la huella digital deriva de una acción específica. Si yo te preguntara, ¿cuántos clics en promedio le das a tu celular por hora? Seguramente nunca te lo habías preguntado. Esta es una tarea que te vamos a dejar. A partir del próximo lunes o mañana o el día de tu preferencia, en una hora dada, identifica cuántos clics le das a tu celular. Déjame pensar el número, 60 clics. Y en esos 60 clics realizaste diferentes actividades. Todas ellas dejaron una huella digital. Entonces, la cantidad de datos que se generan en dispositivos inteligentes, en dispositivos IoT, como comenta aquí la lámina, Internet de las cosas, de Internet of Things, crecen rápidamente. Data estructurada, con la que comentamos hace un rato, como lo puede ser una hoja en Excel, y data no estructurada. La detallaremos más adelante, pero es aquella data que, por ejemplo, está compuesta de videos, de voz, de movimientos de una persona, de la forma en la que un conductor le dio la vuelta al automóvil en una esquina a 90 grados, la forma en la que un ciclista frenó en una bajada, toda esa es data no estructurada. Y ese es otro reto a ser analizado a través de las herramientas de Big Data y Analytics. De igual manera, cada vez tenemos más en casa dispositivos que se conectan a Internet. Algunos de ustedes ya contarán con algún dispositivo inteligente de consulta, contarán con algunas televisiones, algunos estéreos, contarán con algunas cámaras, contarán con dispositivos de videojuegos conectados a Internet. Todos se comunican entre sí y todos salen a través de una misma dirección IP que tienes, que le contrataste a tu proveedor de servicios en Internet, cualquiera que éste sea. Y todo esto incrementa el Big Data. Si nos vamos a una fábrica, todos aquellos dispositivos que hoy ayudan a manufacturar o a producir unos zapatos, un automóvil, la ropa, videojuegos, balones, etc., tu mismo celular, y que están automatizados, también todos ellos generan data 24/7 por 365 días. Estos sensores recopilan y transmiten información a diferentes sistemas. Más adelante veremos algunos ejemplos y todo eso incrementa el Big Data. Entonces, recuerda, este crecimiento exponencial de 2018, 4.4 zettabytes, 2020 cerraremos con aproximadamente 60 zettabytes. Al año 2025, entre 180 y 200 zettabytes, está formado en más de un 85% por información no estructurada. En la historia del cómputo, de la tecnología de información en el planeta, desde los años 50 o 60 a la fecha, era al contrario. Generábamos información estructurada y era la que procesaba y era la que se reportaba. Hoy no. Ahora más del 85% es información no estructurada.
Muy bien, pero ¿para qué me sirve tener tanta información? Tantos discos duros llenos y llenos de información, de data, de imágenes, de videos, de movimientos, de estadísticas, de infografías, de reportes, etcétera, si no sé dónde empezar a buscar. Si de acuerdo a la tarea que me dejaron en la universidad, al trabajo de investigación, o si yo soy un docente, si soy un profesor, de acuerdo a la exposición que tenga yo que dar la próxima semana o un tema en específico. Ahí es donde este tema que estamos viendo en este momento en pantalla, Analytics o analítica, se convierte en la herramienta que nos va a habilitar el, toda esta data que se está generando, como lo muestra la parte superior de esta lámina, de esta gráfica, toda esta información que se está generando en tiempo real, no solo a nivel local, sino a nivel global, en muchas universidades, por muchos estudiantes, por áreas de investigación y desarrollo, por empresas, por ciudadanos, por comercios, etcétera, va a ser filtrada, va a ser analizada y va a ser presentada para que nosotros los estudiantes, los profesores, los catedráticos, los empresarios, podamos tener información resumida y que podamos tomar decisiones o ejecutar alguna acción. Entonces, toda esta data, el Big Data, a través de herramientas de analítica o analytics, me va a permitir explotarla de una manera sencilla, de una manera rápida y aunque yo no tenga ningún conocimiento técnico, aunque yo no sepa programar, no hay necesidad. Estas herramientas de analítica están diseñadas para nosotros los usuarios que nunca hemos programado una computadora para poder tener esa información en línea. Pero, ¿cuántas formas de analizar la información existen? ¿Puedo analizar información solamente del pasado? ¿Puedo analizar información estadística? ¿Puedo analizar información predictiva? Es decir, para que yo pueda, con cierto nivel de proximidad, saber lo que va a suceder en el futuro. Puedo analizar información de una colonia o zona en específica, una delegación o una alcaldía de una ciudad o de un país como México o de un continente como es el americano o una región como Latinoamérica. La respuesta es sí. Vamos a analizar a continuación los diferentes tipos de analítica que hay. La analítica descriptiva. Mira qué interesante. Esta tiene como objetivo conocer todos aquellos indicadores que me permitan conocer en este momento acerca de la situación del estado de una organización en específica, de tu propia escuela, del lugar donde trabajan tus papás, del lugar donde vas a trabajar en un futuro próximo, de tu país, del lugar al que le compras de manera recurrente, de un mercado en específico, de una industria o de alguna unidad de negocio en especial. Y puedes llegar de lo general a lo particular, por eso se llama descriptiva. Imagínate la cadena de tu preferencia donde compras tus alimentos e imagínate que el director de esa empresa quiere conocer acerca del desempeño del departamento de ventas o de compras o de lo que existe en su almacén o de su unidad de logística y entrega, o si eres tú una planta de manufactura de automóviles, cuáles son las líneas de ensamble más productivas, cuáles son los coches que más se venden, cuáles son los coches que menos demanda tienen, entre otras. Y con esta analítica predictiva obtienes diferentes beneficios como detectar anomalías en la operación de tu empresa, así como posibles riesgos y amenazas. La analítica descriptiva, imagina que es un check-up médico, una química sanguínea cuando te vas a tomar sangre y van a identificar cuál es tu estado de salud. La siguiente solución o categoría de analítica es la analítica predictiva. Como su nombre lo indica, a través de la implementación de diferentes técnicas y prácticas de industria, me permiten determinar con un nivel muy alto de probabilidad qué es lo que va a ocurrir en el futuro en relación a una actividad, a algún evento, con algún cliente, con algún producto que voy a lanzar al mercado. Y esto
con los datos que yo ya tengo. Es decir, utilizo y aprovecho lo que ya junté en mis datos, la forma en la que los filtré, la forma en la que los organicé, para entonces poder tener de una manera mucho más certera el conocimiento de una acción que va a suceder. Y esta previsión cuantificable me permite tener una reducción de costos, me permite generar o cometer menos errores en algo que yo quisiera ejecutar en un futuro próximo o inmediato y que pueda yo minimizar de igual manera riesgos. Es decir, esta analítica me va a ayudar a ejecutar una acción en el futuro, pero con un menor riesgo, a menores costos y con mayores niveles de eficiencia y eficacia. En la analítica, que recuerda, es una de las herramientas, es una de las soluciones que me van a permitir aprovechar toda la data que ya explicamos en la primera parte de Big Data. La siguiente herramienta o la siguiente área de especialización en Analytics es la prescriptiva. Es la revisión de lo que ya pasó, es la revisión de lo que ya sucedió. Y aquí me va a permitir a mí entender por qué sucedió, por qué pasó y una variedad de análisis de lo que podría suceder si no tomo una acción correctiva o si no hago algún cambio. Es decir, reviso todos los errores que yo he cometido en mi escuela, en una planta de fabricación de algún producto, con todos mis vendedores, etcétera. Analizo lo que salió mal y si no realizo una actividad en específico, ¿qué es lo que podría volver a suceder? La analítica prescriptiva me identifica los errores o los generadores de estos errores o estas fallas para poder tomar estas correcciones hoy a tiempo y evitarlos en un futuro. Y finalmente, la analítica diagnóstica. Es aquí donde voy a profundizar en todos los datos que ya tengo para poder identificar la causa raíz del problema. Analizar qué lo genera de manera muy detallada, si es una persona, si es un proceso, si es un producto, si es un componente, si es una fase de la línea de producción. La voy a evaluar desde diferentes aristas o ángulos y entonces aplicaré las medidas correctivas. Todas estas analíticas, todas estas prácticas de analítica me permiten aprovechar todos los datos que se han generado, que se siguen generando en este momento mientras platicamos en esta charla y los que se seguirán generando de aquí a que termine el día, el año y durante todos los próximos años. Muy bien, hemos hablado de Big Data, hemos hablado de analítica de una manera introductoria, pero vamos a hablar ahora de la inteligencia artificial. No podemos dejar al lado este framework, este conjunto de tecnologías, si estamos hablando de Big Data y Analytics. Quizá para muchos de ustedes sea la primera vez que escuchen de la inteligencia artificial. Algunos de ustedes quizá ya le estén utilizando en casa con algún dispositivo, pero vamos a identificar qué es, de dónde viene y qué es lo que deparan los próximos años. De manera introductoria, la inteligencia artificial no es nueva. Tiene más de medio siglo de estar ya en operación. Obviamente, utilizando las diferentes soluciones tecnológicas que cada año o cada década nos van entregando, pero no es nueva. Lleva más de 50 años trabajando en favor del ser humano la inteligencia artificial. Ahora, mira qué interesante. La inteligencia artificial no es propia ni de un gobierno, no es propia de un laboratorio de ingeniería nuclear, no es propio de bits, bytes, watts y volts exclusivamente. Es una tecnología de propósito general y además puede ser utilizada por cualquier persona, por cualquier empresa y por cualquier país. Y la inteligencia artificial enriquece de manera radical la forma en la que operamos la academia, las escuelas, las empresas, la industria, los gobiernos y mira, nos ayuda a mejorar, a cambiar nuestros hábitos y también la forma en la que las sociedades se comportan e interactúan. Existen diferentes técnicas que la inteligencia artificial a su vez utiliza. Una de ellas es Big Data Analytics, pero otra de ellas es Machine Learning, la forma en la que las máquinas aprenden. Entre más
una máquina observa, entre más una máquina ejecuta un proceso, más aprende e interpreta los eventos, y a nosotros los humanos nos ayuda a tomar mejores decisiones y ejecutar mejores acciones. Ya platicábamos hace un rato de la volumetría de datos aproximada, más o menos 200 zettabytes en el año 2025. Con toda esta información, hoy podemos tener aquí abajo, de su lado derecho, diferentes soluciones específicas, por ejemplo, de salud. Una de ellas es, cada vez más en el planeta, en este siglo XXI, se ejecutan operaciones sin un médico cirujano humano. Hoy las cirugías con autómatas, con robots o bots, son cada vez más utilizadas. La inteligencia artificial en la manufactura tampoco es nueva, ya lleva décadas utilizándose. Aquellas tareas repetitivas en las que el ser humano quizá no pueda aportar ningún valor adicional, la inteligencia artificial ayuda a que esto suceda. Otra de ellas, la inteligencia artificial en la agricultura. El identificar, por ejemplo, cierto tipo de afección o afectaciones que está teniendo un sembradío en grandes cantidades o grandes terrenos, con diferentes formas en las que puede ser afectada no solo por alguna plaga, sino también por algún ciclón, algún granizo, etcétera. La inteligencia artificial permite tener un pronóstico. Un poco más abajo vas a encontrar la parte de inteligencia artificial a nivel distribución energética, minería, en donde cada vez se salvan más vidas y se ponen en riesgo menos humanos, en medios, por ejemplo, al transmitir un evento deportivo, a nivel vigilancia, control, seguimiento policíaco, en la educación y en los vehículos. Son algunos casos de uso, algunos ejemplos de la vida real. Y tanto la inteligencia artificial, por sus siglas en inglés, AI, de Artificial Intelligence, así como la inteligencia empresarial, forman parte de los componentes de la cuarta revolución industrial, que hoy se acelera con la transformación digital. Pero si yo quisiera aprovechar todos estos recursos de los cuales hemos estado hablando en estos minutos introductorios, Big Data, Analytics, inteligencia artificial, por ejemplo, en mi casa, en mi escuela, en la empresa donde trabajan nuestros familiares, pues no voy a comprar grandes servidores ni costosos sistemas de software para tenerlos en casa o en mi edificio o necesariamente en mi escuela y estarlos administrando y actualizando. Para eso está la nube. Para eso existe cloud computing, para que tú puedas utilizar todas estas prestaciones prácticamente en minutos o en las empresas en pocas horas. Pero si hoy nos preguntáramos, oye, y los mismos profesionistas que hace 10 años estudiaron en la universidad y se graduaron, ¿hoy pueden administrar todas estas nuevas tecnologías? La respuesta es no. Aquí hay un reto bien interesante para nosotros, la comunidad académica, y hay nuevos contenidos de estudio a los cuales debemos hoy estar orientados. Hoy, por ejemplo, términos como científicos de datos, programadores de inteligencia artificial, ingenieros de learning machine o aprendizaje máquina, hoy ingenieros en cloud son cada vez más solicitados. Y en la medida en la que nos especialicemos, podremos entonces optar por más y mejores opciones de trabajo en un futuro cercano. ¿Y cuáles son algunos de los retos que tenemos aquí en América Latina? México no es la excepción. Para poder incluir la inteligencia artificial en procesos como los que describe esta lámina, la resistencia cultural. Algunos empleados podrán pensar que van a perder su trabajo. Nosotros los maestros probablemente pensemos que va a llegar un autómata o un robot a dictar la clase y la respuesta es no. Al contrario, la inteligencia artificial nos va a habilitar a nosotros, los humanos, de más y mejores herramientas, información más rápida, llave en mano, para poder desempeñar mejor nuestras actividades. Y aquí en la base de esta lámina encuentras un resumen gráfico bien interesante. La inteligencia artificial dirigida por el negocio o la dirigida por la tecnología. Cuando hablamos de la dirigida por el negocio, aquí encontramos toda la experiencia humana, toda la experiencia del usuario. Y cuando hablamos del ABC de la tecnología, Artificial Intelligence, Big Data
y cloud, el ABC, la tecnología tiene un ABC en este entorno, Artificial Intelligence, Big Data y Cloud Computing, ahí vamos a tener una eficiencia operativa. Y si sumamos las dos, mi organización, mi escuela, yo como estudiante o mi país tendrá una aceleración en este proceso de transformación digital y una productividad sin precedentes. Muy bien. Hemos revisado entonces algunas soluciones tecnológicas como lo es Big Data, revisamos ya también Analytics, hicimos un análisis introductorio de lo que la inteligencia artificial es, cómo ha venido evolucionando en los últimos años, las aplicaciones que tiene hoy y cómo ayuda al ser humano. Pero nada de esto sería posible sin el integrador, sin el habilitador, que es Cloud Computing, la lámina que estamos viendo a partir de este momento. Cloud se convierte entonces en aquel conjunto de tecnologías, soluciones, arquitecturas, aplicaciones que nos van a permitir, dependiendo del perfil del usuario, del estudiante, del profesor, del profesionista, del investigador, utilizar y aprovechar diferentes recursos y sobre demanda. A diferencia de algunas arquitecturas pasadas en las que se tenían que hacer grandes inversiones a nivel local, en tu propia empresa o escuela, comprar costosos servidores, comprar y mantener también muy costosas licencias de software, especializar a gente y ingenieros durante muchos meses o a veces años con el riesgo que esto representaba. Hoy la nube ha eliminado todos estos factores. Hoy, con un par de clics, con un par de configuraciones en línea, en pocos segundos o minutos o pocas horas, las empresas pueden aprovechar los servicios que la nube habilita. Pero, ¿qué es la nube? ¿Cuántos tipos de nube hay? ¿Existe la nube en México? ¿Dónde está? ¿Está a nivel terrestre, sobre la superficie? ¿Está submarina? ¿Está en algún lugar distribuido? Vamos a contestar a todas estas preguntas. Muy bien. ¿Qué es cloud computing? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo hoy entrega servicios al usuario? Existen diferentes tipos de soluciones de cloud y vamos a hablar de lo que es la nube pública, vamos a hablar de la nube privada y vamos a hablar de la nube híbrida. Pero vamos a empezar a describir qué es cloud. Es un estilo de computación, son prácticas de computación en donde las capacidades escalables, elásticas, sobre demanda, se integran de servidores, de sistemas de almacenamiento, de networking o redes, de telecomunicaciones, de seguridad y van a entregar al usuario como servicio a través de Internet estas tecnologías. No importa si vas a jugar un videojuego, no importa si vas a tener una videoconferencia, no importa si vas a escribir programas de cómputo, no importa si vas a ver una videoconferencia, no importa si te vas a firmar a tu clase o no importa si vas a levantar un pedido en Internet de alguno de los productos de tu preferencia. Cloud habilita de manera remota para ti y para las empresas que la usan este tipo de servicios. ¿Cuáles son las diferentes opciones o configuraciones que los usuarios o las empresas podemos aprovechar de cloud? O los tipos, uno es nube pública, otra es la nube privada y la otra es la nube híbrida. Pero ¿qué diferencia hay entre cada una de ellas? ¿Cuál debemos de aprovechar las empresas o las escuelas para brindar un mejor servicio a nuestros estudiantes o nuestros clientes? Vamos a analizarla. La primera de ellas es la nube pública. Esto quiere decir que la capacidad que existe de estos servidores que tú no ves, estos sistemas de almacenamiento que tú no ves, que estas aplicaciones, este software, estos lenguajes de programación van a estar disponibles para diferentes clientes allá afuera, externos, en tu misma ciudad, en tu misma localidad, pero estos servidores o este servidor, si es uno de ellos nada más, se van a comunicar contigo y con diferentes usuarios, quizá como tú, para brindarles el servicio. Es decir, se parte el servicio de manera virtual, un solo servidor, un solo disco, la memoria, las tarjetas, el software,
se virtualiza, es decir, se parte, se fracciona y se distribuye a los diferentes usuarios que estén solicitando y o pagando por el servicio. Y mira aquí abajo, el uso de los servicios de la nube pública genera lo que se conoce como economías de escala. Es decir, imagínate que tú pudieras rentarle la computadora que tienes hoy en tu escritorio a más de un usuario a la vez y se la pudieras prestar por minutos, por horas, o se la puedes rentar por días o por semanas. A eso se le denomina economías de escala. Un mismo recurso, partirlo virtualmente a través de software en diferentes pedazos o proporciones y distribuirla de manera pública a los usuarios que así nos lo soliciten, que así lo demanden. ¿Cuál es el beneficio que tiene para el usuario? Pues que el pago será fraccionado, para él va a salir mucho más barato, es mucho más atractivo utilizar esta tecnología y va a encontrar un sinfín de opciones tecnológicas allá afuera en el mercado, dependiendo los usos que él esté demandando. Esa es la nube pública. Muchos usuarios que van a utilizar una infraestructura en específico. ¿Cuál es la diferencia de la nube privada? A diferencia de la pública, acá todos los recursos o el set de recursos solamente se van a utilizar por una organización. Puede ser una empresa, una universidad, un gobierno, una familia, una comunidad de desarrolladores, etcétera. Esto garantiza que esos recursos solamente van a estar aislados, dedicados a este grupo de personas, a esta empresa que así decidió contratarlo. Y de ahí va a poder aprovechar de la mejor manera posible, de acuerdo a sus requerimientos, estas capacidades. Y después viene la nube híbrida. Y esto se refiere al aprovisionamiento, uso y administración o gestión de servicios de manera coordinada, basada en políticas, en reglamentación combinada entre servicios de nube internos y servicios externos de la organización. Es decir, que vivan en tu universidad, pero que también accesen servicios externos, o que vivan en tu empresa y que accesen servicios externos, y por eso se le llama nube híbrida. Es decir, que están interactuando tanto de manera interna en tu empresa, en tu organización, en tu universidad o escuela, con alguna nube externa que provee algún servicio, por ejemplo, de algún curso de programación o algún curso de arquitectura o algún curso de ingeniería. Muy bien, 3 tipos de nubes: públicas, privadas e híbridas. Pero, ¿qué tipos de servicios puedes encontrar en cloud? Seguramente hoy tú utilizas algunos de ellos. Cuando sobre demanda escuchas música, la música de tu preferencia en alguna plataforma, estás accesando a una nube pública. Así como tú o como yo, hay cientos o miles o millones de usuarios accesando a ese o a esos servidores, y estos millones de usuarios podemos estar escuchando inclusive la misma canción. Cuando tú accesas a un servicio sobre demanda de contenido en video, de tu serie favorita, de tu trilogía favorita, también es una nube pública, es un servicio público. Dependiendo la hora o el momento en el que la puedas utilizar, lo harás. Pero, ¿cuáles tipos de servicio puedes tener independientemente si es una nube pública, como lo muestra la gráfica, o privada o híbrida? Vamos a verlos en este momento del lado izquierdo. Son servicios de cómputo, servidores, procesamiento, memoria, discos. Son servicios de almacenamiento de información, servicios de red a través de los cuales vas a habilitar la comunicación entre tus universidades, entre tus filiales, entre tus diferentes tiendas a lo largo y ancho del país, sucursales, puntos de venta, bases de datos donde vive tu información. Recuerda, hay de 2 tipos: estructurada y no estructurada. La seguridad. Hoy en día la seguridad se ha convertido, desde el factor remoto en el que estamos todos trabajando, estudiando y conectados, se ha convertido en una necesidad primordial. Es una prioridad para todos asegurar la data que estamos transmitiendo 24/7 por 365 días. Y seguridad no es la excepción, está incluida dentro del portafolio de los servicios de una nube. Aplicaciones de cualquier tipo, desde de entretenimiento, videojuegos, hasta aplicaciones que van a habilitar la operación de una empresa o del gobierno de una ciudad como esta. Así como soluciones de inteligencia artificial, videoanalítica, administración y despliegue de recursos,
servicios de migración, cuando quieres mover tus programas o tus aplicaciones de un servidor a otro, comunicaciones, el Internet de las cosas, el Internet del todo. Estos son solo algunos de los servicios que se habilitan a través de la nube. ¿Cuáles utilizará tu empresa, tu universidad? ¿Cuáles utilizarás tú? Depende de lo que necesites, depende de tus requerimientos y depende de qué es lo que quieras hacer y lo que quieras entregar. Muy bien. Te pongo un ejemplo, no voy a entrar en detalles técnicos, pero te pongo un ejemplo de cómo una nube está habilitada, ya sea de manera pública, privada o híbrida. Del lado derecho tienes el continente americano y, por ejemplo, aquí en México tenemos data centers que habilitan la nube para poder llevar a cabo todas estas operaciones y servicios que te comenté. También tenemos en Chile, también tenemos en Brasil, tenemos en Argentina, y de esta manera se pueden habilitar a nivel regional, en una región como Latinoamérica, y aquí la forma en la que conectas, en la forma en la que comunicas, es con tecnología de última generación para que la comunicación sea inmediata. Si le preguntas a un técnico, a esto se le llama microlatencia, es decir, inmediato. Y así con el resto del planeta, en Europa, en Asia, en África, en Rusia, entre otras. Aquí ves algunas de las características: conexión global, soporte local en cada uno de los puntos que aquí encuentras en rojo, que son donde tienes las zonas de disponibilidad y las regiones habilitadas. Si tú hablas en México, te contestan mexicanos y le dan servicio a los mexicanos. Si hablas en Brasil, te contesta un brasileño en portugués y le dará atención a ese ciudadano brasileño. Y cada uno de ellos tendrá que tener por ley diferentes cumplimientos, certificaciones y niveles de protección de la data. Eso es lo que permite a un proveedor de nube ser eficiente, competitivo, seguro y atractivo para quien lo vaya a usar. Muy bien. Vamos entonces a ahondar un poco más en lo que es Big Data, qué lo compone, qué beneficios nos entregan y además cómo nos habilitan a todos nosotros los usuarios de una vida más divertida, una vida más culta, un trabajo más productivo, una comunicación mucho más enriquecida, eficiente, segura y aprovechando todos los datos que ya hemos mencionado. Muy bien, aquí en esta lámina, como podrás recordar, está lo que vimos al principio de Big Data, pero también encontramos el Internet de las cosas, todas las cosas conectadas. Y olvídate de tu celular, olvídate de tu computadora, dispositivos inteligentes, dispositivos de realidad aumentada, dispositivos de videojuegos, dispositivos de transporte, medios de comunicación, todo lo que está sensando, midiendo y todo lo que está entregando información en tiempo real. Muy bien, aquí del lado, en la parte superior de este slide, vas a encontrar desde la década de los 60 y hasta la fecha una línea evolutiva de pocos segundos. Antes, la inteligencia artificial o estos sistemas de datos eran habilitados por grandes centros de cómputo, operación con mainframe, muy costosos, que consumían muchísima electricidad, tenían que ser enfriados, fallaban mucho, eran difíciles de mantener y necesitaban ingenieros, prácticamente gurús, certificados en bits y bytes. Pero después llegó el cómputo a nuestro escritorio, algunas décadas después, 80s, y después apareció Internet, y después todos tuvimos en la mano diferentes medios de acceso a la información de manera inteligente, y después todos estábamos conectados, y ahora la inteligencia artificial a través del aprovechamiento de Big Data y Analytics nos permiten tener esa información llave en mano cuando lo necesitemos, no importa quién esté dormido o despierto del otro lado del planeta. Este autor, Kenneth Coquier, dice, la era de los grandes datos, la era de la gran escala de datos, de la producción, compartición, aplicación, es la que estamos viviendo al día de hoy. Sin darnos cuenta llegó y hoy forma parte de nuestras vidas, ha transformado nuestras vidas, nuestro trabajo y la forma en la que pensamos. Si recuerdas cómo tomabas clase hace 5 años, es muy diferente a lo que lo hacías hace 3. Y ahora con la pandemia es muy diferente a lo que a cómo tomabas clases el año pasado o en enero o febrero de este año aún.
se transformó la industria, se transformó la forma en la que consumimos información. Imagina lo que pasará en 2021 después de todo este habilitamiento de soluciones, herramientas y tecnologías. Muy bien, en esta lámina vamos a analizar cuáles tecnologías avanzadas impulsan el desarrollo global de alta velocidad y este proceso de transformación digital en el que Big Data, Analytics, Cloud e inteligencia artificial están inmersas. Muy bien, cientos, miles, millones, miles de millones de dispositivos a nivel global miden el mundo físico y lo mapean hacia un mundo virtual. ¿Qué miden? Todo. Temperatura, espacios, personas, colores, velocidad, semáforos, animales, ríos, mareas, ciclones de manera terrestre, de manera aérea, de manera submarina, terremotos, actividad volcánica, etcétera. Miles de millones de dispositivos midiendo de manera permanente la actividad en el planeta. Estos miles de millones de dispositivos están conectados, en el que están transmitiendo y administrando información digital. Conexiones de microlatencia, es decir, de muy alta velocidad, medios de comunicación, interactuando entre ellos y entre otros dispositivos. Es decir, una conexión ubicua, amplia y extendida. Y estos miles de dispositivos o millones de dispositivos ahora son inteligentes y tienen una base operativa en cloud, que ya explicamos, e inteligencia artificial, que también ya explicamos. Están corriendo, están ejecutando funciones y aplicaciones inteligentes y proveen una gran variedad de servicios, como lo son para gobiernos y ciudadanos como nosotros, ciudades inteligentes, oficinas digitales, hogares digitales, los que trabajamos desde casa o estudiamos desde casa. Ya muy pronto en nuestra región latinoamericana, vehículos inteligentes ya están rodando en otras partes del planeta. Y te digo algo, no solo a nivel terrestre, sino a nivel aéreo y submarino. Para el año 2024 vamos a estar viendo aviones de combate, lo que ves hoy en las películas, en donde hay pilotos de combate con aviones supersónicos piloteándolos. Ya no va a ser requerido un piloto de combate más. Estos aviones de combate van a ser drones, ya sin el factor humano manejándolos dentro de ellos. Así como temas de manufactura, retail o logística, salud inteligente, entre otros. Te pongo un ejemplo en salud inteligente. En abril del año pasado, en el 2019, tuvimos la primera operación de corazón y el médico cardiólogo, el especialista, no estaba presente en la operación, no estaba presente en la sala. Estaba a 400 kilómetros de distancia y utilizando diferentes dispositivos como un ancho de banda de microlatencia, guantes hipersensibles, lentes de realidad aumentada, estaba llevando a cabo la operación del paciente, el médico estando a 400 kilómetros de distancia, vestidos como tú o como yo el día de hoy, sin necesidad de tener guantes quirúrgicos, careta y que alguien le estuviera sacando el sudor. Él estaba desde un hospital remoto en una sala común y corriente, habilitado, obviamente tenía algunos auxiliares, y el paciente estaba siendo operado en tiempo real a 400 kilómetros de distancia. La operación fue totalmente exitosa y el paciente salió sano de la misma. Muy bien, dispositivos midiendo, conectados y dispositivos inteligentes, pero mira cómo se habilitan con cloud, del cual estuvimos platicando, con Big Data, haciendo uso y aprovechamiento de la información, y la inteligencia artificial. Y aquí te encuentras otros componentes. 5G, la conectividad con la microlatencia en tiempo real que comentamos, la videoanalítica y Edge Computing. Edge comentamos que es la hiperdescentralización del cómputo. Semáforos conectados, postes de cables de luz conectados, automóviles conectados, barcos, puertos, aduanas, bancos, etcétera. Todos estos lugares estarán conectados o están siendo ya conectados para que la información, el procesamiento y el aprovechamiento sea en tiempo real, sin fallas de comunicación en el medio y sin largos tiempos de espera. Imagina un vehículo autómata en el que se atravesó un niño en su bicicleta. Si la comunicación es deficiente o el tiempo de procesamiento fue lento, probablemente ocurra una desgracia. Es por eso que Edge Computing habilita este tipo de soluciones
para tener reacciones y acciones inmediatas y tomar decisiones en tiempo real. Muy bien. En esta siguiente lámina, la transformación digital y la innovación inteligente nos han cambiado a todos. Cambiaron tu casa, cambiaron tu familia, cambiaron tus hábitos, la forma en la que compramos, la forma en la que consumimos, cambiaron tu escuela, tu universidad, cambiaron la forma en la que tú das clase, la forma en la que consultas una biblioteca, la forma en la que hoy se produce un producto o servicio. Todas ellas, sin excepción, agencias de publicidad, educación, cuidados de la salud, la forma en la que nos entregan hoy contenido y entretenimiento, logística a nivel aéreo, terrestre, marino, las finanzas. Hoy, si has escuchado hablar de lo que son las fintechs, si no has escuchado, vale la pena que le dediques algunos minutos de estudio al tema. Hoy las fintechs y con Big Data y Analytics nos pueden entregar a los usuarios servicios financieros que quizá hoy un banco todavía no lo hace. Soluciones de seguros, soluciones de venta, manufactura, telecomunicaciones, energía y agricultura. Hoy, por ejemplo, a nivel agricultura, los robots, los autómatas, preparan el campo para que el agricultor lo siembre. Y el autómata está 24/7 cuidándolo, espantando o previendo de alguna plaga, espantando a algún ave que pueda llegar a comerse las semillas recién plantadas. La inteligencia artificial provee entonces y esta cantidad de datos de nuevas experiencias, de nuevos servicios nunca antes vistos y de la forma en la que hoy podemos generar más y mejores oportunidades de negocio. Todas las industrias se están ahora involucradas. Pero el crecimiento de volumen de datos, ¿a qué se debe? Ya comentábamos la diferencia entre datos estructurados y no estructurados. Aquí del lado izquierdo encontramos el modelo previo. Antes éramos consumidores de información hard copy. Comprábamos revistas, periódicos, sacábamos fotocopias, escribíamos en cuadernos, etcétera. Y aquí estamos los usuarios. Hoy no. Hoy el nuevo modelo es completamente digital. Estamos los mismos usuarios, pero ahora somos diferentes. Hoy el contenido lo tenemos en nuestros dispositivos. Hoy tenemos configurados nuestros dispositivos y los proveedores de soluciones nos tienen perfilados como consumidores. Mira lo que pasa o lo que ha pasado en un minuto en Internet. Solo algunos ejemplos. Mira lo que pasa, por ejemplo, en una plataforma sobre demanda de consumo. 404,000 horas de video en un minuto son entregadas a los usuarios. Mira lo que pasa con TikTok. Más de 2,704 instalaciones de la aplicación suceden en un minuto. Mira los paquetes que son enviados por un retailer. Mira los participantes por minuto en una plataforma de comunicación como la que estamos hoy. Igual así en plataformas de entrega de contenido de audio, de mensajería, de videoconferencias, de contenido o de horas cargadas y reproducidas en una plataforma de video en específico. Cada minuto Big Data crece. Cada minuto se sube más contenido, se analiza, se entrega, se consume y por mucho de ellos se paga. Muy bien. Estos, los que hemos comentado, son los pilares de la transformación en la denominada Industria 4.0, por sus siglas en español, SITE o CITE. Servicios, infraestructura, talento, gente estudiante como tú y ecosistemas. En los servicios vamos a incluir diferentes soluciones a problemas nacionales o problemas de una entidad. Mira, por ejemplo, aquí, servicios médicos, una operación con un robot. Aquí no hay ningún médico participando. La infraestructura, tanto física y digital, que nos permite estar comunicados en tiempo real sin ningún problema y sin ninguna interrupción. Hay infraestructura física y hay infraestructura digital, sustentable y hoy cada vez más ecológica. El talento, aquí es donde estás tú y donde estoy yo, en el que desarrollamos nuestras habilidades, tenemos un proceso de educación permanente. Acuérdate que no estudias para sacar un 10. Híjole, ese 10 se le va a olvidar a todos. Estudias para ser mejor, para ser más competitivo, para poder ayudarte más a ti, a tu familia, a tu comunidad,
a tus clientes y a tus amigos. Y aquí hay algunas tecnologías que te van a permitir desarrollar esas habilidades. 5G, ya la comentamos, inteligencia artificial, cloud, edge, y obviamente habilidades suaves como liderazgo, pasión por aprendizaje y además que tengas algunos otros como don de mando, trabajo en equipo, etcétera. Y un ecosistema, no estás solo. El ecosistema allá afuera es abierto, integrado, inclusivo y seguro, como lo que estás viendo en esta charla. Habilitado por cloud, big data e inteligencia artificial, es decir, conectividad inteligente como plataforma habilitadora. Muy bien, estamos, recuerda, con big data. Vamos en el lado izquierdo, en el eje de las Ys, encontramos cómo la información ha ido creciendo y por qué. Ahorita lo vamos a explicar, de los megabytes a los gigabytes, a los terabytes y a los petabytes. Y en el eje de las X, aquí en la flecha azul, cómo la variedad de los datos y la complejidad de los mismos ha ido creciendo. Mira, vamos del punto 0,0 a cómo se han ido versatilizando los mismos. Antes, una solución de administración empresarial incluía tal vez órdenes de compra, facturas, métodos de pago, todo esto información estructurada. Ocupaban algunos pocos megas o quizá algunos pocos gigas, pero el tipo de soluciones fue evolucionando. Soluciones de atención a clientes y soluciones para dar mejores soluciones de ventas y mercadotecnia. Por sus siglas en inglés, Customer Relationship Management. Además de lo que ya platicamos en las soluciones de administración del negocio, ahora me interesa segmentar mi mercado, construir una mejor oferta a clientes, acercarme mejor a ellos y darles un mejor servicio pre y postventa. Entonces la información va creciendo. Pero ahora quiero habilitarlo todo en Internet, todo en web. Quiero habilitar logs, quiero habilitar histórico de compras, quiero tener un manejo dinámico de precios, quiero mostrarle en tercera dimensión el producto. Y hoy que no puedo salir de casa por la pandemia, imagina que a un cliente le gusta un reloj, pero quiere vérselo puesto. No puede ir a la tienda. A través de tu tableta, tú puedes estar poniendo ese reloj en tu muñeca, en tu mano. Y si le das la vuelta a tu mano, si le das la vuelta a tu muñeca, si puedes ver la hora, podrás ver cómo se vería el reloj en tu mano, aunque no lo tengas físicamente presente, aunque el reloj esté en la tienda, pero tu mano está contigo y puedes ver el reloj, cómo luciría en ti o un saco o un mueble en tu casa con este tipo de soluciones. Y si te gusta, si fue de tu agrado, a través de este habilitamiento de servicios, la decisión de compra será más fácil. Y mira a dónde hemos llegado hoy. Análisis de sentimientos, análisis de comportamiento, a sistemas demográficos, audio, video, imágenes, conversión de speech, de lo que tú dices a texto, que las soluciones, que las aplicaciones o los programas entiendan lo que yo estoy diciendo, el contexto en la que lo estoy mencionando, si estoy contento, enojado, si tengo muchas ganas de comprar ese servicio, etcétera. Ese es el crecimiento que nos lleva hoy al Big Data y que hoy ocupa una medida de datos que se llaman petabytes y para llegar a los zettabytes que comentábamos. El crecimiento de data global. Esta lámina que tienes del lado izquierdo nos dice de dónde venimos, dónde estamos hoy parados, estamos finalizando el año 2020 y dónde estaremos terminando el año 2024. Dice, la cantidad total de datos creados, capturados, copiados y consumidos en el mundo ha aumentado de manera muy rápida y en este año 2020 más de pandemia. Y alcanzaremos los 59, 60 zettabytes de información para finales de este año. Aquí está. Pero mira lo que traemos el pasado. 2019 lo cerramos con 41, el 2018, etcétera. 2024, 149, para en el 2025 estar llegando a los 180, 200 zettabytes de información. Y esto no para. Esto no va a parar. En la medida en la que estemos preparados para habilitar a nuestros clientes, nuestras escuelas, nuestras organizaciones, seremos más competitivos, como le están siendo estos dos colegas que están del lado derecho.
Aquí hay una tabla como referencia que me permitía incluir y dice, el incremento acelerado del volumen de datos del orden de gigabytes por sus símbolo GB o zettabytes, ZB, ha creado la necesidad de contar con sistemas de información mucho mejor organizados para almacenar y procesar esta data. Vamos de la unidad mínima de almacenamiento hacia las más grandes. Mira, bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes, exabytes. Hoy estamos en zettabytes, como recordarás en la lámina anterior. Si tu pregunta es, oye, si esto sigue creciendo, aquí en relación a esta tabla, que no voy a explicar por cuestión de tiempo hoy, si nos vamos de zettabytes, ¿qué sigue? Siguen los yottabytes. Oye, si en algún momento llegamos a romper el límite de los yottabytes, estarán los brontobytes, los geopetabytes, etcétera. Pero no te preocupes, ahorita estamos en los zettabytes y es nuestra función, es nuestra responsabilidad estudiar para poder explotar a través de Big Data y Analytics lo que hoy tenemos como zettabytes a nivel global. Muy bien. Big Data representa grandes oportunidades, al igual que la nube, la inteligencia artificial y los analytics. Y esta oportunidad es la de extraer información de un gran volumen, de una gran variedad y a una velocidad con la que se está generando, de tal manera que me permita tener una oportuna y rentable toma de decisiones. Aquí, del lado izquierdo de la lámina, encontramos las tradicionales 4 Bs, Bs de Víctor. Encuentras volumen, velocidad, variedad y el valor que originalmente el Big Data buscaba en diferentes soluciones. Volumen, ya platicamos de las grandes cantidades de información y distribuidas de diferentes tipos. La velocidad a la cual se genera, una gran variedad de la misma, voz, video, datos, texto, movimientos, gente, automóviles, mascotas, animales, etcétera, y el valor que me va a representar a mí como usuario. Pero esto fue evolucionando y este modelo inicial de las 4 Bs hoy se ha convertido en las 6 Bs. Encontramos el volumen, encontramos la velocidad, la variedad del valor, pero hoy tenemos 2 componentes nuevos. La veracidad, qué tan real es la data que estoy recibiendo, qué tan íntegra, puedo confiar en ella, le está generando una fuente confiable de información, una fuente certificada dentro de mi comunidad, dentro de mi industria, y cómo varía esta, híjole, deja tú cada semana, cada día, cada hora, segundo tras segundo, segundo tras segundo. Cuando hay un proceso electoral, como el que vimos hace poco, la información varió. Cuando llegó la pandemia, la información varió. Cuando todos nosotros empezamos a estar conectados desde casa, consumiendo contenido en línea, la información varió. El ancho de banda creció. Entonces, los componentes de veracidad y cómo varían se convierten hoy en las nuevas 2 Bs que en Big Data y Analytics tienen que ser integrados. Pero a nivel volumen, ¿cómo se procesa toda esta información? ¿Dónde se almacena? Algunos ejemplos que te pongo que puedes encontrar en casa. Hoy, millones de dispositivos solamente en esta ciudad y en este país están midiendo el agua que consumes tú y tu familia o la energía eléctrica que consumes sin necesidad de que llegue un trabajador de estas empresas y esté tomando nota a mano o en un dispositivo electrónico de lo que has consumido de un bimestre a otro. Es en automático y se transmite en automático y tu recibo te llega de manera electrónica. Así como todo lo que transmites en tus dispositivos celulares, en tus GPS, en tus automóviles, tu navegación, toda esta información se procesa en grandes servidores que están alojados en granjas o en data centers y esta información será procesada, será interpretada para que a los diferentes usuarios, como tú o como los que generan la energía eléctrica, les ayuden para brindarte un mejor servicio, quizá un mejor costo, quizá un mejor tiempo de entrega. Muy bien, la variedad. ¿Cómo se genera la información desde tu celular? La verdad no lo sabemos, nosotros nada más lo usamos, pero cada vez que lo prendes, lo apagas, te conectas, cada vez que te levantas, revisas tus mensajes, entra un correo electrónico, navegas en redes o pides algún producto o servicio, se están generando diferentes tipos de información, tipo texto,
se maneja información de tipo video, información tipo estructurada, no estructurada, por horarios, se maneja también estadísticas e inclusive situación geográfica. Y si te conectas a algunos servicios públicos, en ese momento podrás estar habilitando tu servicio de geolocalización o inclusive algún rastreo específico si estás queriendo cuidar a un infante o a una persona de la tercera edad. El objetivo es extraer el valor de los diferentes tipos de datos. Te pongo un ejemplo. Imagina a un abuelo o abuela que tengas que tenga un problema cardíaco y además tenga un problema de azúcar en la sangre. Que tú puedas monitorear en tiempo real si tu abuelo o tu abuela está bien, si tiene el ritmo cardíaco estable o si ya si ya se aplicó o ya la enfermera o algún médico le aplicó la insulina requerida. En ese momento, si no ha pasado, se prenderán algunas alertas para que tomes alguna decisión. Ese es el valor de la información en tiempo real. Y mira, me permití ponerlo de manera muy gráfica para que podamos entenderlos todos mejor. El tipo de información estructurada, recuerdas que comentamos que es renglón por columna. Déjame poner un ejemplo. Nombre, apellido, dirección, correo. Mi nombre, Alfonso. ¿Dónde vives? Ciudad de México. Teléfono, 55XXX. Dirección de correo, tal. Toda esta información de Alfonso, José, Pedro, María, etcétera, estarán organizados y podrán ser indexados de acuerdo a las necesidades en una data estructurada. Pero preguntas como, ¿cuál es la estructura facial de Alfonso? Pues estos datos no me lo dan. ¿Cuál es la huella digital de Alfonso? Híjole, esta base de datos no me la da. ¿Cuál es el tono de la voz de Alfonso? Esta base de datos no me la da. Bueno, por último, ¿cuál es la secuencia motriz del caminar de Alfonso? No, definitivamente esta base de datos no me la da. Estas 4 variables que te acabo de poner, voz, el tema digital, cómo camino, etcétera, forman parte de la data no estructurada que puedes a su vez relacionar con mi nombre, con mi estatura y mi edad, para que puedas tener un mejor entendimiento de Alfonso y quizá poderle vender de una mejor forma un saco, poderle vender unos anteojos, poderle vender quizá un balón de su deporte favorito o quizá poderle vender un celular que mejor se adapte a sus necesidades y hábitos diarios. Data estructurada, semiestructurada y no estructurada. Este es el gran reto del Big Data y Analytics en un mundo competitivo habilitado por Cloud Computing. Aquí te pongo algunos otros datos. La data estructurada es la que ya vivo, renglón por columna. Esa ya la entendimos. Pero la data estructurada, cantidades masivas de información que no son indexables. Tú no puedes indexar mi voz, yo no puedo indexar tu voz. Tú no puedes indexarme quizá por el tamaño de mis orejas, pero probablemente podamos indexar por lugar de nacimiento y de ahí podré identificar diferentes variables que a una persona en específica lo puedan estar parametrizando desde la edad, hábitos de consumo, estatura, si tiene algún antecedente de enfermedad, sus gustos por algún deporte y además, por ejemplo, su estatura. Toda esta data será analizada, ya está guardada y almacenada en algún lugar, con procesadores lo suficientemente potentes y quizá de manera virtualizada. ¿Te acuerdas? Era partir de manera virtual un servidor para poder tener un análisis del tiempo real y poder estar entregándole a Alfonso una recomendación específica de los cientos o miles de productos que hay allá afuera para que él pueda tomar una decisión de solamente 1 o 2. Muy bien, entonces es extraer y generar información, conocimiento de diferentes tipos de fuentes de información que probablemente vivan en diferentes lugares para entregársela al usuario que así la requiera. Variedad, la siguiente característica del Big Data. Aquí estás tú, aquí estoy yo, los clientes, los usuarios. Oye, ¿utilizas algún servicio bancario? Puedo utilizar una cuenta de cheques, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, con alguna de las instituciones que generalmente conocemos. Y además hay diferentes aplicaciones
que conocen acerca de nosotros. Cuando compras, qué te gusta comprar, cuántas personas hay en tu familia, dónde vives. ¿A quién se las vas a comprar? ¿Qué tipo de producto o servicio vas a comprar? ¿Cómo te gusta que te lo entreguen? ¿Es para un cumpleaños? ¿Lo vas a enviar a algún familiar que vive fuera de esta ciudad? Entretenimiento y contenido de algún deporte, de alguna serie, de música, de videojuegos. ¿Y cuáles son, por ejemplo, aquellas herramientas o redes sociales que utilizas comúnmente? Y todas estas siendo analizadas. Hoy, tú no puedes pensar en ninguna de estas tiendas o algunas otras que tú utilices que no se anuncien en redes sociales. Tampoco puedes imaginar a ninguna de estas tiendas que no se anuncien en redes sociales, que no tengan ligados diferentes formas de pagos como las que encuentras aquí. Y tampoco puedes encontrar ningún banco que no lleve un control, por ejemplo, en algunas de las soluciones como las que están aquí en el color naranja. Todo conectado, brindando servicios y brindando atención a una sola persona, a ti. Esa es la variedad en Big Data y Analytics. Y mira, cientos de miles de pedazos de información, tal vez organizados, no organizados, viviendo en un solo disco duro, en 10 discos duros, en 40 servidores, algo vivirá aquí en México, algo vivirá en Santiago de Chile, algo vivirá en alguna otra parte del planeta, pero a través de la analítica, mira cómo la información se organiza, mira cómo la información se simplifica y se le presenta al usuario para que éste tome más y mejores decisiones de una manera más eficiente inmediatamente. No tienes que andar buscando en cientos de miles de reportes, consultando fotocopias, haciendo 30 llamadas telefónicas y gastando un mes de tu vida, sino con 2 clics de distancia lo puedes hacer como lo muestra esta lámina. La velocidad, estamos en velocidad. Muy bien, los datos se generan en tiempo real y se deben de procesar rápidamente. Esto lo permite hacer la nube y las herramientas de Analytics. Los datos están en línea, no tienes que esperar por ellos y una decisión tardía se puede convertir o se convierte en oportunidades perdidas para una compra, para una venta, para que puedas tomar la decisión de un vuelo, digo, cuando podamos volver a volar, cuando puedas pedir cosas a domicilio, etcétera. Entonces, de los cientos de miles de pedaços de información que hay allá afuera, Analytics los organiza para ti de una forma, para mí de otra, y que estemos tomando decisiones en tiempo real. Muy bien. Aquí sigues estando tú y seguimos hablando de velocidad. Mira, la analítica en tiempo real para la toma de decisiones. Cada cliente es único, mágico e irrepetible. No hay 2 clientes iguales. Ese era el grave error de las empresas. Ese era el grave error del proceso de ventas y mercadotecnia. Es mujer, hay que venderle de esta forma. Es hombre, hay que venderle de esta forma. ¿Es de la tercera edad? Entonces ahora también hay que venderle de esta forma. No, habemos cientos, miles de clientes allá afuera y no importa que seamos de la tercera edad, o jóvenes, o hombres, o mujeres, o infantes, a cada uno se les vende de manera diferente. Algunos beneficios de la analítica en tiempo real derivado de Big Data. Recomendaciones de productos y servicios que son relevantes y personalizados para ti. Las soluciones aprenden del comportamiento del cliente, aprenden de por qué cambian de un proveedor y mejor se van con el otro y le ayudan a anticipar sus necesidades. Por ejemplo, hoy diferentes plataformas ya te recomendaron qué deberías de estar apartando o pidiendo para Navidad. Ya lo hicieron hace algunas semanas para el Buen Fin, pero ¿cuáles de ellas necesitarás tú empezar a prever para Navidad? Tercero, administración de las comunidades con hábitos de consumo y necesidades de un mismo perfil. Por ejemplo, si tú vives en Ciudad de México, el parametrizar un algoritmo para recomendarte tablas de surfeo en olas y tal vez para venderte tanques de buceo en agua salada en Ciudad de México, tal vez no sea la mejor opción. Pero si tú vives en la Ciudad de México y te quiero vender en época de lluvias, tal vez un buen impermeable, unas buenas botas impermeables, un paraguas, etcétera, se conviertan en la solución.
Pero si tú vives en Cancún o en Acapulco o en Cabo, la tabla de surf o la válvula de oxígeno o el tanque de parabuzos de oxígeno sea la mejor opción. Prevención de fraudes, protección de datos personales y una mejor forma de ayudar a las empresas a entregarte a ti las soluciones con promociones, descuentos, cross-selling y upselling. Estos son algunos ejemplos, solamente 5 de ellos de miles que hay, a través de cómo Big Data, Analytics e inteligencia artificial le permite a las empresas atenderte a ti de una manera diferente, porque eres único, mágico y repetible, y ambos puedan estar tomando las mejores decisiones. Muy bien, entonces convertimos todo esto hacia un valor para ti, quien consume, y hacia las empresas para que sean un factor diferencial. Pero ya, acuérdate, platicamos de Big Data, platicamos de Analytics, platicamos de inteligencia artificial y platicamos de Cloud Computing. Ahora la pregunta es, ¿todo esto cómo se vería en el mundo real? Si yo quisiera llevarlo de una simple teoría a la práctica, ¿cómo se ve? A partir de este momento te voy a mostrar cómo se ve en el mundo real. El primero de ellos, estás viendo en una vista aérea lo que todos amamos y protegemos. Bosques, árboles, fauna, agua fresca, etc. Hay una organización no lucrativa que se llama Rainforest Connection. A través de la inteligencia artificial, hoy se protegen más de 6,000 kilómetros cuadrados, la gran mayoría de ellos en nuestra región latinoamericana, y se han protegido más de 400 millones de árboles de ser talados de forma ilegal. Y a través de los ejemplos que te voy a mostrar a continuación, hoy tenemos guardados, analizados e interpretados, fíjate bien, más de 450 años de sonidos de las selvas tropicales de América Latina. Hoy sabemos qué sonidos emiten los monos arañas, los sonidos que emiten, por ejemplo, los chimpancés, los que emiten, por ejemplo, los jaguares, los que emiten los insectos, los que emiten ciertas aves que viven en esa zona, los sonidos de diferentes árboles cuando pasa el viento. Y, como puedes ver aquí abajo, los sonidos que generan autos, los sonidos que generan, por ejemplo, los sistemas de tala, las sierras eléctricas, etcétera. Y esos sonidos se captan, se interpretan y en tiempo real se generan las alertas a los guardabosques, los rangers, y a las autoridades correspondientes para evitar que los animales sean capturados de manera ilegal, evitar el comercio ilegal o el comercio negro de animales y la tala ilegal de los cientos de miles de kilómetros que queremos proteger en las diferentes latitudes del planeta, gran parte de ellas en nuestra región latinoamericana. Te presento al ranger, te presento al guardabosques. No, no es humano, es un pedazo de tecnología. Aquí dentro de esta carcasa, que es impermeable a prueba de agua, a prueba de humedad, a prueba de mordidas de algún animal, está un teléfono celular transmitiendo 24/7 por 365 días. Estas que ves aquí son fotoceldas, son celdas solares que mantienen al celular 100% operando. Y no importa que esté lloviendo a cántaros, está protegida esta carcasa, no se le mete el agua a las hormigas, las telarañas, no pasa nada. Y está transmitiendo sonidos 24/7. Este es un guardabosques que trabaja 24/7 por 365 días. No se le paga ningún sueldo, no se le paga aguinaldo, pero está protegiendo varios cientos de metros cuadrados a partir de este árbol y está escuchando lo que sucede. En la lámina siguiente te voy a poner una historia de cómo funciona. Pon atención, por favor. Ahí está talando ilegalmente con una sierra. El sensor, que es el Ranger digital que te mostré, manda la señal, con inteligencia artificial identifica que es una sierra
le avisa a las autoridades correspondientes y con la geolocalización que tiene activada el teléfono, llegan los guardabosques para evitar que siga talando árboles. Y lo mismo sucede con animales. Hemos aprendido a interpretar cuando un animal se comunica con otro de su misma especie, cuando un animal está cuidando a sus crías y es una hembra, o cuando un animal está pidiendo auxilio porque está siendo perseguido por un humano para ser capturado. Hemos aprendido con inteligencia artificial a escuchar, aprender a interpretar cuáles son las formas en las que se comunican los animales, otras especies, para que se puedan tomar decisiones en ese momento. Esto que acabas de ver sería imposible, totalmente imposible, sin tener Big Data, Analytics, habilitarse estas soluciones en cloud y tampoco pudiera ser posible sin que la inteligencia artificial interprete a través de este análisis de 450 años que tenemos grabados. Esto no es que vengamos grabando desde hace 400 años, por supuesto, sino con los cientos de dispositivos que tenemos grabando todos al momento, se han logrado acumular 450 años de sonidos y las herramientas que platicé hace un rato de Learning Machine, aprendizaje de máquina, les han permitido interpretar señales de auxilio cuando se comunican en un grupo, en una comunidad o en una manada, y la forma en la que el ser humano debe de responder en un caso de uso como el que acabas de ver. Proteger bosques y proteger a la fauna. Big Data, Analytics, Cloud, inteligencia artificial trabajando en conjunto. Te pongo otro ejemplo. Recuerda que desde el mes de marzo la Organización Mundial de la Salud anunció la pandemia y todo el mundo, la gran cantidad, se sigue protegiendo para no contagiarnos de este virus que tanto ha golpeado a la humanidad. El problema es que cuando un paciente empieza a presentar un cuadro sintomático, obviamente todo esto se lleva el análisis en un laboratorio, pero imagina tener un análisis en tiempo real de una tomografía de tus pulmones. Y aquí, en un modelo entrenado de más de 4.000 pacientes con el virus, se pudieron definir diferentes esquemas de valores y diferentes modelos. Y hoy, a través de toda esta comparación del Big Data, un sistema de inteligencia artificial en tiempo real, en un proceso de tomografía, con 3 segundos de tiempo de respuesta, puede entregarle los resultados al médico especialista para que le pueda indicar qué porcentaje de cada uno de tus pulmones, izquierdo y derecho, está invadido por el virus. Hoy tenemos más de 16 hospitales en América Latina corriendo este sistema para poder diagnosticar al paciente en menos de 3 segundos con más del 96% de grado de certeza. Aquí dice 97%. Muy bien. Algunos otros beneficios para la sociedad y productividad de las industrias de estas soluciones. Mira, del lado izquierdo estás viendo una mina. Estás viendo cómo esta maquinaria opera sin un humano. Ahorita que, mira, está operando sin un humano. Está manejando sin un humano. Está siendo controlado con inteligencia artificial y con comunicaciones 5G. De tal manera que esta excavadora puede estar trabajando 24/7 y no importa si hay un derrumbe o si hace frío o si está lloviendo. La maquinaria trabaja de manera automática. Esto protege a los mineros de poder sufrir desde enfermedades hasta derrumbes y que sus vidas corran peligro. Otro de los ejemplos, este es un puerto, un API, Administración Portuaria Integrada, y en donde las grúas y los contenedores están siendo transportados, están siendo acomodados y se están poniendo encima de los camiones para que ya salgan a carretera sin humanos. Mira, ahí está el camión acomodándose para recibir el contenedor, la caja seca, y a través de diferentes controles, cámaras guía, inteligencia artificial y 5G, todo corriendo en cloud, una administración portuaria, un puerto, vaya,
puede ser administrado sin la intervención de humanos. Sí, obviamente habrá algunos administradores remotos, una sala templada, cómoda y con café en mano para poder de manera mensual administrar miles y miles de contenedores. Te doy otro ejemplo. Una granja de peces en agua salada, en donde esta granja marina en Noruega permite identificar con cámaras 4K y un sistema de comunicación 5G cuáles peces, porque todavía están vivos, están nadando en agua marina, cuáles peces están sanos y listos para, para poder ser retirados del agua, por supuesto, ser procesados y estar listos para el consumo humano. Y cuáles de ellos o no alcanzaron el tamaño o cuáles de ellos están enfermos, no son óptimos para el consumo humano, se regresan entonces a su hábitat y que forman parte de la cadena alimenticia del ecosistema marino, no forman parte del consumo humano y podrán estar nadando y algún otro pez más grande se los comerá en la cadena alimenticia. Esto, como puedes ver, reduce costos, reduce riesgos, incrementa la eficiencia, la eficacia y permite entonces aquellas tareas mundanas, tal vez que no aportan tanto valor de un ser humano, ser administradas por procesos robóticos y al ser humano lo orientas a procesos más de mayor valor, de mayor trascendencia, de mayor resultado. Muy bien. Algunas otras aplicaciones de estas soluciones, cero búsquedas. Hoy, si sacas cuentas, ¿cuánto tiempo al día pasas buscando la información que necesitas? Imagínate que el tiempo sea igual a cero, donde la red social seas tú y sea cero tiempo de respuesta, en donde todo gira en torno a ti y ya ni siquiera interactúes con botones para buscar instrucciones lanzadas quizá con tu propia voz, de tal manera que puedas estar disparando diferentes actividades como búsqueda de alguna refacción, si tú eres jefe de mantenimiento de una línea aérea, o si quieres pedir algún producto para alimentarte o algún producto de consumo, etcétera. En el año 2025, más del 90% de las personas utilizaremos asistentes personales en todos nuestros dispositivos para ejecutar alguna actividad. En todo, electrodomésticos, autos, en dispositivos, etcétera. Y entonces todo gira en torno a ti, porque tú eres único, mágico, irrepetible, y a nivel empresarial, de igual manera. ¿Cómo puedes evitar accidentes? ¿Cómo puedes economizar combustibles? ¿Cómo puedes reducir errores? Siempre y cuando alerta de fallas y mantenimientos sean entregados a tiempo a las personas o personal correspondiente, reduciendo riesgos y reduciendo costos. Y con esto entonces cerramos nuestra sesión del día de hoy. Revisamos qué es Big Data, Analytics, inteligencia artificial, Cloud Computing. Revisamos temas de procesos de transformación digital. Revisamos también la cuarta revolución industrial y qué es lo que está pasando hoy en el mundo en casos de uso en diferentes industrias, no solo en México, no solo en Latinoamérica, sino en todo el planeta. Y entre más rápido nos sumemos, más eficientes podremos ser. Muchas gracias y vuelvo entonces con Jorge Fernando. Muchas gracias y espero verte muy pronto. Hasta luego. Gracias, Poncho, querido. Oye, realmente apasionante escuchar tu presentación. A ver, el cloud, Poncho, pues no es nuevo, es un recurso que existe hace algún tiempo, pero por primera vez en la historia de las tecnologías de la información, parece que el cloud es como el centro de las telecomunicaciones y de las TIC, ¿no? Todo indica que la nube es el espacio de fusión de estas dos áreas. Las telecomunicaciones dejan de ser telecom para ser TIC y las TIC pasan a ser telecom y además despliegan una barbaridad de servicios como los que acabas de explicar. La realidad es que incluso cuando se habla, por ejemplo, del core 5G, todo indica que el core del nuevo ecosistema digital en realidad es la nube, ¿no?
Es la entidad que recopila información, que la gestiona, la que hace los analíticos, la que proyecta las acciones. Y además explicaste temas que son vitales, sobre todo para los profesores que nos están escuchando, porque explicaste los tipos de nubes, ¿no? Yo recuerdo que durante muchos años las universidades, las instituciones de educación superior, incluso las secretarías de Estado, tenían sus data centers, ¿no? Incluso las universidades presumían, tenemos en la dirección de cómputo académico de, no sé, de la UNAM o del TEC, las computadoras más grandes y construyen edificios bajo tierra y ultra sofisticados. Y ahora eso es mucho más sencillo, esto es mucho más fácil. El proceso educativo, que es hacia donde voy a llevar este pequeñísimo diálogo contigo, necesita justamente que los profesores que nos están viendo, que van a ser los líderes, los evangelizadores de todo esto que tú has estado mencionando, en sus estados, en las ciudades donde viven, tienen que imaginar soluciones educativas dentro de la nube, tienen que imaginarse cómo transportar el proceso de enseñanza-aprendizaje, los nuevos modelos educativos a la nube y qué podría salir. Tú ya les dijiste todo lo que hay y ahora ellos tendrían que ponerse a imaginar y a preparar las soluciones pues, en la educación básica, media superior, que les permitan hacer su trabajo más fácil. Como tú lo dijiste, nunca va a ser sustituido el profesor, pero sí le va a ser más fácil su trabajo. ¿Tú cómo te imaginas la nube en un proceso educativo, Poncho? Gracias, Jorge. Qué buena pregunta. Hoy los recursos ya están ahí, ya están disponibles y ojalá yo, en mis tiempos de estudiante, hubiera tenido el acceso a las herramientas, a la información, desde la comunidad de mi hogar o desde la comunidad de un dispositivo para poder ser más eficiente y poder haber enriquecido mi actividad de estudiante. Pero hoy los estudiantes y los profesores tienen todo, y déjame, Jorge, nombrarlo así, as a service, como servicio: contenidos, videos, laboratorios, herramientas, experiencias, papers, no solo de México, sino de todos los profesores, de todos los estudiantes, de todos los startups, de todas las comunidades de desarrolladores o de investigadores a nivel mundial, y en donde tenemos acceso en línea a coaches, asistentes, etcétera, y donde también podemos reducir los tiempos y costos de prueba y error, y en donde, independientemente de la especialidad que yo esté estudiando, puedo tener sobre demanda los contenidos que yo crea que mejor pueden complementar mis estudios. Entonces, veo todo como demanda as a service, no solo en los profesores, no solo en los estudiantes, sino en toda la comunidad académica, front to back, back to end, para poder hacer de un proceso de aprendizaje mucho más enriquecido, Jorge, y mucho más eficiente. Oye, Poncho, déjame ponerte un ejemplo y dime si esto es factible. A ver, me estoy imaginando, por ejemplo, el tercer año de primaria, de educación básica. Y entonces llegas a la semana 32 del tercer año de secundaria en la región de la Mixteca, ¿no? Oaxaqueña. Y entonces llegas a un aula y los muchachos, los niños, llegan con sus teléfonos o una tableta al aula, perfectamente conectada, y en el momento en que encienden sus tabletas o su dispositivo móvil, inalámbrico, por supuesto, en ese instante se enciende la clase, el profesor, solamente al encender la clase enfrente, sabe que los muchachos prendieron la tableta. Hay alguno que no pudo llegar a la clase, pero está tomando la clase seguramente a 30 kilómetros de distancia, está enfermo ahí mismo en la Mixteca, pero sabe que está conectado porque se encendió la clase. 2. Cuando abren la semana 32, vienen los objetivos de ese día, vienen los materiales de apoyo, los PDFs y los videos de ese día, y viene para el profesor el orden del día, lo que tiene que desarrollar en una hora.
y al terminar la clase, el profesor puede hacer un mínimo test donde les pide por un pequeño examen de opción múltiple que responda a algunas preguntas y les deja tarea para evaluarla en el transcurso de la tarde y cierra la sesión. Todo eso es posible manejarlo de manera no localizada, ¿no? Deslocalizada, ya no solamente en la Mixteca, sino en la región tarahumara, donde, en la región de Chiapas, de los celtales. ¿Eso es posible? Y no solo es posible, es una realidad en muchos otros países y además hoy existen las herramientas para hacerlo, Jorge. Y algo muy importante, en esta época de pandemia, por ejemplo, si desgraciadamente algún profesor tuvo algún padecimiento de salud en esta pandemia, las herramientas nos permiten tener a diferencia de un aula física, offline, digamos, como antes acostumbrábamos ir a las aulas, en donde había un profesor y quizá 30 alumnos, hoy puede haber un profesor especialista en su materia y 10,000 estudiantes en línea. Es decir, el conocimiento de este experto en la materia, llámese biología, matemáticas, ciencias sociales, civismo, inglés o computación, no está limitado a sus 30 alumnos de siempre, sino hoy pueden ser 1 a N, 1 a miles, habilitado en zonas urbanas, rurales, en zonas de difícil acceso, inclusive en zonas con diferentes usos horarios y en donde inclusive sobre demanda, en caso de que el alumno no haya tenido la suficiente energía eléctrica y no se pierda la clase de hoy a las 7 de la mañana, si la energía volvió a las 12 del día, poder tener el contenido sobre demanda y entonces participar en el contenido académico y no retrasarse. Poncho, pues es apasionante. La verdad es que hace poco tú y yo lo platicamos en una pequeña plática privada que tuvimos. La idea de la nube suena casi mágica, pero además el nombre mismo es poético, ¿no? Lo decía hace un momento, sobre todo parafraseando a Efraín Huerta, el poeta espléndido, que decía que la nube es la hermana mayor de los sueños. Y yo creo que tiene toda la razón. Yo te quiero agradecer, Poncho, la oportunidad de escucharte. Aprendo siempre de ti. Me interesa conocer mucho más. Yo espero que además la audiencia que nos está viendo, que son estos formadores, estos profesores, que son la primera generación que se está evangelizando y conociendo a fondo las tecnologías de la información, se entusiasmen como yo lo hago cuando te escucho, que lean y que revisen tu presentación las veces que sea necesaria, porque además esto evoluciona, entonces tu PowerPoint y tu información el año que viene va a tener más agregados, pero lo importante es que se decidan a entrar y conocer y ser agentes transformadores de las distintas regiones del país donde se encuentran. Yo te quiero agradecer y quiero que me acompañes a despedir esta sesión. Quiero recordarles que estamos en entornos de innovación educativa digital. Es el ciclo de masterclass sobre TICAD que se organiza por la Dirección General de Televisión Educativa y Aprende MX de la Secretaría de Educación Pública en México, junto con Huawei. Y apreciamos enormemente el apoyo de Huawei en este gran y enorme esfuerzo pedagógico y de difusión de las tecnologías de la información. También quiero recordarle a los profesores, a la audiencia que nos está viendo, que recuerden que tenemos una siguiente conferencia más, dos más, la transformación en la nueva economía digital, una mirada educativa del presente, el 1 de diciembre, la inteligencia artificial, la educación y las tecnologías disruptivas, el 8 de diciembre, que es prácticamente la última, y un mensaje parroquial a quienes se inscribieron en el NOC de estas conferencias a través de México X. Les recordamos realizar las actividades correspondientes de cada masterclass para que puedan obtener su constancia de participación. Insisto, el 1 de diciembre, la transformación en la nueva economía digital, una mirada educativa del presente. Yo les agradezco a todas y a todos los profesores y profesionales de la educación que nos acompañan el día de hoy desde las distintas regiones del país. Nuevamente a Huawei, a ti, Poncho, que nos hayan acompañado y que nos hayan dado, además, nos hayas dado esta espléndida conferencia el día de hoy. Muchas gracias. Soy Jorge Fernando Negrete y nos veremos la siguiente sesión. Hasta pronto.